modelo al contacto con el metal se va a evaporar, se va a volver gas, se va a volver cenizas también, ¿sí? Entonces, si se va a descomponer y va a haber una parte gaseosa y otra parte sólida, significa que el material del cual está hecho ese modelo debe de ser algo que al contacto con ese metal se descomponga como un polímero. Y si nos fijamos en el segundo nombre, espuma perdida, ya nos confirma esa idea, que se trata de un polímero. En especial, para esto se utiliza el poliestireno, ¿sí? Aunque también se puede utilizar polimetilmetacrilato o carbonato de polialquileno, ¿sí? Y en este método, en este proceso, vimos esta estructura, donde podemos colocar un mayor número de modelos para luego, al mezclarlos con la solución o la mezcla de arena con aglutinante, formaríamos un molde, ¿sí? Pues a esta estructura que nos permite acomodar más modelos se le conoce como árbol. Eso es solamente un ligero recordatorio. En el siguiente proceso, el proceso de fundición por revestimiento, o también conocido como fundición a la cera perdida, en revestimiento nos da la idea de que se va a crear un recubrimiento, un revestimiento, una capa, una costra sobre el modelo, ¿sí? Aquí tenemos la formación del modelo. Ese modelo, de igual forma que el proceso anterior, lo vamos a colocar en una estructura que nos va a permitir el acomodo de más piezas para aumentar la producción, conocido como árbol. Entonces, una vez que ya lo tenemos colocado en el árbol, vamos a sumergirlo en un depósito donde se encuentra la mezcla de materiales cerámicos, polvos, ¿sí? Que se mezclan con un aglutinante para crear una costra, un revestimiento. Entre más veces lo estemos sumergiendo esta estructura con los modelos, más gruesa va a ser la costra o el revestimiento. Y por tanto, más resistente sería este molde. Una vez que ya esté formado, dentro se encuentra el modelo, así que hay que calentarlo para que el material del modelo se derrita, se extrae de ese molde y ahora sí colocamos el metal, ¿sí? Bueno, pues el que sigue es una variante de la fundición por revestimiento, se le conoce como fundición por revestimiento de cáscara cerámica. La única diferencia que radica en está en el tipo de material que se utiliza para crear ese revestimiento, es decir, los materiales del molde. Y también la variante está en el tamaño de partícula de esos materiales cerámicos, ¿sí? Así que el modelo sería exactamente los mismos materiales. Como se va a derretir, puesto que es de revestimiento, vamos a utilizar cera o algún polímero que funda. Por lo tanto, serían los termoplásticos, ¿sí? Entonces, ya que tengamos el modelo, ya sea individual o acomodado, multiplicado por un árbol, vamos a tener una mayor cantidad, entonces lo vamos a sumergir sobre esta mezcla y vamos a ir engrosando el revestimiento para hacerlo más resistente. Lo vamos a hacer con una mezcla de polvos de grado fino, de tamaño de partícula muy pequeño. Eso nos va a dar una superficie mucho más lisa y tersa, que tiene dos conveniencias. Uno, en este caso se utiliza para fabricar una turbina y los álabes de esa turbina necesitan estar lisos para que puedan desarrollar de manera correcta el trabajo que realizan, ¿sí? Si hubiera rugosidad, entonces va a haber pérdida de energía debido a esa rugosidad, lo cual no queremos. Habría más desgaste en las piezas si hay rugosidad. Si es liso, no, funciona mejor. Entonces vamos a tener una superficie más lisa con estos y también nos permite una compactación mayor del molde, lo que nos haría un molde mucho más resistente, y también con menor probabilidad de que se pueda generar alguna porosidad, puesto que en esos espacios libres, por un mal acomodo de las partículas, porque son partículas de diferentes tamaños, polidispersas, entonces podría quedar encapsulado aire o humedad
y esta saldría al momento de que se vierta el material fundido, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las ventajas de manejar polvos de grado fino. Bueno, si quisiéramos aumentar la resistencia de podríamos utilizar el mismo polvo de grado fino para hacer una costra mayor, o hacemos una costra pequeña, un revestimiento delgado con los polvos finos, y después creamos otras capas adicionales en la parte exterior, pero con grado más grueso, con tamaño de partícula más grande. Estas partículas de tamaño más grande solamente nos funcionarían para darle mayor resistencia al molde, ¿sí? ¿Por qué no utilizaríamos todo de grado fino? A nosotros lo que nos interesaría en prioridad sería la parte que entra en contacto con el metal, ¿sí? Porque le va a transmitir la misma rugosidad. Pero también nos interesa darle resistencia, y utilizar puro polvo de grado fino o harinas haría muy costoso el proceso. ¿Por qué? Porque hay que moler, triturar hasta un tamaño de partícula muy pequeño, y ese proceso de molienda, sobre todo cuando se trata con cerámicos, que son materiales muy duros, suele ser bastante caro. Entonces, para poder ahorrarnos un poco en el proceso de fabricación de moldes, podríamos utilizar solamente una costra delgada de grado fino en la parte que está expuesta directamente al metal, y el resto con arena de grado grueso, ¿sí? Muy bien. Bueno, el resto del proceso es exactamente igual al de revestimiento, es decir, todas estas etapas. Solamente aquí es donde estaríamos haciendo el cambio, porque sumergimos en un depósito con grado fino y luego en uno con grado grueso. Listo. Muy bien. Y ahora sí, pasamos a los procesos de fundición en moldes permanentes, que se les quede como una especie de sinónimo o una idea inmediata cuando escuchen molde permanente, aquel molde que se va a fabricar con metal o con grafito, ¿sí? Permanente porque se va a utilizar muchas veces, no es eterno, ¿sí? En realidad no es permanente, sino que nos permite una mayor durabilidad del mismo. ¿Qué tipo de acción puede provocar un desgaste en estos? ¿Saben cómo se formó el Gran Cañón en los estados de Arizona y Nuevo México en Estados Unidos? ¿Saben qué fue lo que provocó? Por erosión. ¿Erosión de qué? El agua. De agua, así es. Muy bien. La erosión del agua, la fricción que genera el agua al contacto cuando pasa a través de esos ríos y de esos materiales cerámicos que vendría siendo la tierra misma, pues va llevándose un poco de materia. Pues ese mismo efecto tiene el metal fundido en los moldes. Cuando va moviéndose a través del molde, también va provocando una erosión, un desgaste. Entonces los moldes no son eternos. Además de que no todos los materiales presentan la misma resistencia, uno, al choque térmico, y dos, a la fatiga, ¿sí? Fatiga y choque o impacto tienen dos significados. Sobre todo cuando hablamos de propiedades de los materiales, le damos dos sentidos. Un sentido mecánico y un sentido térmico. ¿Qué es impacto mecánico? ¿Cómo me pueden definir impacto mecánico? Cuando se somete a fuerzas. Si yo doblo algo, también lo someto a fuerzas. No es cuando se somete a gran fuerza, pero por un tiempo muy corto algo. Ok, ya mencionó dos aspectos, y para que se considere impacto mecánico tiene que cumplir con tres condiciones. Ya dijo usted dos. Una gran fuerza. No tiene que comprometer la estructura del material que está teniendo el impacto. No necesariamente. Si el material es muy resistente, probablemente no se vea comprometida la estructura. Pero estaríamos hablando de material. Uno dependería de la fuerza del impacto y dependería del tipo de material. Pero no necesariamente podría estar comprometida. Profe. ¿Sí?
yo me lo imagino como, por ejemplo, se puede decir como un golpe repentino. Sí. Entre pues un cuerpo en movimiento. ¿Cómo define repentino? Repentino, pues, no sé, como Poco tiempo de reacción. Poco tiempo de reacción, pero un material reacciona. Sí, un material reacciona, pero no es ese tipo de reacción que usted menciona. Les voy a decir cuáles son los tres. No recuerdo quién mencionó dos. ¿Quién fue el que mencionó alta fuerza y corto periodo de tiempo? Yo, profe. Iván Alejandro, ¿qué? Ochoa. Ochoa. Gracias. Vamos a ponerle su participación al muchacho Ochoa. Ahí lo puede ver, ¿verdad? Sí. Ochoa, P. Ochoa. Muy bien. Y grabamos para que no se nos vaya la participación. Ok. Debe de cumplir con tres aspectos. 1, que sea una fuerza grande. 2, que sea en un corto periodo de tiempo. ¿Sí? Y 3, que sea alta velocidad. Si no cumple con cualquiera de esas tres, no se le puede llamar impacto. Siempre me burlo cuando fue la pelea del Canelo contra Chávez Jr., que los golpes del Canelo sí eran impactos mecánicos y los del Chávez, bueno, los del Canelo sí, los de Chávez Jr. no. ¿Sí? Porque sí podía golpear con alta velocidad en un corto periodo de tiempo, es decir, el golpe es instantáneo y se retira. Nada de que queda y permanece. ¿Sí? Entonces, golpea y se retira. Y el último, que es el que no cumplía, era la fuerza. Porque sí puede tirar golpes muy rápido, pero es tan débil que no se le puede considerar como impacto mecánico. ¿Sí? Ahora, esa es la parte mecánica o la explicación mecánica del impacto. Desde el punto de vista de la temperatura, ¿cómo definimos el impacto térmico o el choque térmico? Pues una gran delta T en un reducido delta de tiempo. O sea, mucha diferencia de temperatura en un muy poco tiempo. Le falta la palabra clave en todo esto. Definió el 80% de manera correcta. Solo le faltó una pequeña parte que es clave. Como a alta velocidad, ¿que no? No, aquí ya no se cumplen esas tres condiciones. O sea, aquí ya no. La definición no involucra los tres conceptos que en la parte mecánica. Pero generalmente cuando hablamos de una propiedad tenemos que iniciar con las mismas palabras de es la resistencia que presenta un material ante un cambio brusco de temperatura. Entonces, ¿buscamos al estudiante Pascual o a Dueñas? Dueñas, profe. En la B de Dueñas sí está, en la P de Pascual no. Muy bien. Entonces, eso es la resistencia que presentan los materiales ante un cambio brusco de temperaturas. Hay materiales que podemos utilizar para un molde que si no hacemos una previa investigación sobre las características de ese material del molde, pudieran no funcionar ante ciertos materiales, porque ese cambio brusco de temperatura desde la temperatura ambiente, si no le hicimos ningún precalentamiento, a la temperatura a la cual se expone al contacto con el metal fundido, puede ser tan grande que 1 se pueda fisurar o 2 se pueda deformar. ¿Sí? Incluso hay algunos en los que la fisura es tan grande que provoca la fractura total de la pieza. Como cuando están lavando los trastes con agua muy caliente y resulta que acaban de tomarse una bebida con hielo,
Entonces el vaso está muy frío, cuando toca el agua caliente no soporta ese choque térmico y se rompe o se fisura, ¿sí? Dicho coloquialmente se raja el vaso. Entonces hay materiales metálicos que también presentan esto. Hay algunos otros que en lugar de fisurarse o romperse, simplemente se doblan, se deforman. Les doy un ejemplo de un material que no tiene nada que ver con metales. Han escuchado, yo creo, la recomendación de sus mamás de no te bañes con agua caliente y salgas al clima frío. ¿Por qué? Porque te vas a quedar chueco, ¿sí? ¿Sí? Y hay ciencia detrás de esto, que es exactamente eso, la poca resistencia que tiene el material humano, es decir, los músculos, para soportar ese cambio brusco de temperatura. Provoca una deformación que en muchos casos puede ser permanente y de forma muy, muy grave. Les doy un ejemplo real. Yo no conocí en persona a la señora, pero de alguien de muy buena fuente, de mucha confianza, me contó el caso. Una señora que, siendo madre, da el consejo, pero no lo sigue. Se baña con agua muy caliente, sale el clima frío porque no sé qué tenía que hacer, se expone a ese cambio brusco de temperaturas y le provoca una deformación en un músculo que ni siquiera es de gran tamaño. El músculo que permite que los párpados se levanten. El que te permite hacer esto, ella dañó esos pequeños músculos y la persona dejó de parpadear. Ya no podía bajar los párpados y volverlos a subir, siempre se quedaron arriba. Entonces, eso puede ser tan grave que la señora puede perder la vista por no poder parpadear. A partir de ese momento, no hay una terapia o algo para provocar el movimiento nuevamente de los músculos del párpado. Entonces, la señora siempre tiene los ojos abiertos. Traten de durar 1 minuto entero sin parpadear. Van a sentir un ardor porque el aire seca el ojo. Entonces, para poder lubricar nuevamente el ojo, parpadeamos. Pues la señora no puede hacerlo. Entonces, si no se está echando gotas constantemente, se le pueden secar los ojos y ella puede perder la vista. Y cuando duerme, tampoco puede cerrar los ojos. Entonces, imagínense que está dormida con los ojos abiertos. Se ve un poco aterrador. Pero lo mismo, si ella no se pone una grasa especial en los ojos, sí, van a sentir mal por estarse riendo. Yo también ya me sentí muy mal cada vez que cuento esto. Ella, cada vez que se duerme, se tiene que poner una grasa especial en los ojos abiertos y ponerse parches, una especie de antifaz, para que no vaya a pasar, no sé, una mosca y se quede atrapada ahí, qué sé yo. Entonces, imagínense realizar este ritual todos los días, todo el tiempo. Nomás porque no siguió el consejo que tanto le dio a sus hijos, ¿sí? No te bañes con agua caliente, salgas al clima frío. Y sí conocí otras personas que se les enchecó la boca o los cachetes, en fin, pasa. Entonces, eso mismo sucede también en materiales de ingeniería, como los metales. Entonces, hay que considerarlo. Muy bien. Todo esto nada más para explicar esta presentación. Para poder explicar esta parte de aquí. Bueno, los moldes permanentes también se les conoce como al proceso de fundición en molde permanente como fundición en molde duro. Duro por las características propias del molde, ¿sí? Aunque son más duros los cerámicos, en fin. Generalmente se fabrican en 2 piezas, al menos 2 piezas. Dice ahí mitades, pero no necesariamente está la mitad. ¿Por qué en 2 partes? Porque para poder extraer la pieza en los moldes anteriores rompías el molde y listo, ya liberas la pieza. En este caso no, como es un molde que te va a servir muchas veces, tienes que liberar las 2 mitades para poder extraer la pieza, ¿sí? Ahorita vamos a ver que pueden ser más partes. Bueno, así que necesitamos de algún elemento de sujeción, algo que permite que esas 2 mitades o más partes permanezcan unidas. Pueden ser desde algo muy sencillo como un tornillo y una tuerca, ¿sí? Algún elemento roscado,
hasta algo más complejo como un pistón que esté ejerciendo una fuerza durante todo el tiempo que se esté realizando el proceso de fundición. Entonces, propiedades del molde: debe de tener alta resistencia a la erosión, al desgaste, por todas las veces que se va a estar utilizando, y resistencia a la fatiga térmica, principalmente. La mecánica no, porque no va a estar resistiendo un esfuerzo mecánico de forma repetida. Sí, un cambio de temperaturas constante. Cada vez que se utilice va a estar frío y luego se vierte el metal fundido, así que se calienta, se vuelve a enfriar, se saca la pieza, se vuelve a colocar metal fundido, entonces se vuelve a calentar, se enfría otra vez, se libera la pieza y así sucesivamente, ¿sí? Entonces debe tener también resistencia a la fatiga térmica. Materiales que se pueden utilizar son muchísimos. ¿Cuál es la principal consideración? Aquí vienen solo algunos ejemplos. La principal consideración es que el material que se utiliza para el molde debe tener un punto de fusión mayor al material que están procesando, al material que se coloca dentro de ese molde. Si no hay una diferencia de temperaturas muy grande, entonces puede uno dilatar enormemente el material del molde, ¿sí? Se puede alterar sus dimensiones de forma considerable, o incluso si está muy cerca o si se trata del mismo material, puede incluso fundirlo, ¿sí? Y eso obviamente altera también la forma de la cavidad en el interior. Se pueden fabricar un montón de cosas. Estos son algunos ejemplos, pero en realidad es muchísimas piezas las que se pueden fabricar, ¿sí? Si agregamos un corazón, depende mucho del material que estemos utilizando para ese corazón núcleo o macho, cómo se le va a llamar al final a ese molde. Si tenemos un molde permanente y le agregamos un corazón metálico o de grafito, entonces seguirá siendo un molde permanente, porque es el mismo tipo de material, ¿sí? Pero si tenemos un molde metálico o de grafito y le agregamos un corazón núcleo macho de arena con algún aglutinante, entonces ya tenemos una combinación de ambos. ¿Cómo se llamaría el molde al final? Pues se supone que los otros son removibles, ¿no? El de la arena y el aglutinante. Removible es el modelo. Son compósitos, ¿no? Ah, sí. Compósito. Muy bien. ¿Quién me dijo? Doñas, hay un espacio limitado para las PET. Después de tanta PET va a empezar a invadir las columnas de la unidad 1 y unidad 3. Muy bien, doñas. Se llama compósito, ¿sí? Muy bien. Bueno, en el caso específico de los moldes permanentes, hay un segundo nombre para cuando tenemos un molde permanente y un corazón núcleo macho de otro material distinto a los de moldes permanentes. Se le conoce también como molde semipermanente, ¿sí? Molde semipermanente o molde compósito, como dijo Dueñas. Pero si manejamos un molde cerámico, ¿sí? Y le agregamos un corazón núcleo o macho metálico, no se le llama molde semipermanente, ¿sí? No se le llama así, nada más se le llamaría molde compósito. El prefijo semi, acompañado de permanente, nos da la idea de que el que se encuentra en mayor proporción sería el permanente, ¿sí? Por eso es que tiene ese nombre en este caso, semipermanente o compósito, y cuando es al revés, mayoría un molde cerámico y un corazón núcleo macho metálico, solamente molde compósito. Muy bien. Bueno, decíamos que estos suelen desgastarse por erosión del mismo metal fundido. Para poder alargar la vida útil de ese molde, nosotros podemos colocar un recubrimiento a manera de lodo refractario, es decir, una mezcla de algún aglutinante o
o incluso agua con polvos cerámicos a manera de una especie de pintura sobre la superficie que va a entrar en contacto con el metal fundido. Entonces, esta capita, que tiene que ser una capita muy delgada, sería una interfaz. Va a tener contacto con el metal fundido y no va a permitir el contacto directo del metal fundido con el material del molde. Entonces, como no hay contacto directo, la erosión le va a afectar a este recubrimiento, no al metal del molde, ¿sí? Por eso es que alarga la vida útil de los moldes, además de que nos permite una fácil separación de la pieza sobre el material del molde, ¿sí? El pequeño detallito es que como es un material cerámico, el lodo refractario va a tardar un poquitito más, porque es una capa delgada, va a tardar un poquitito más en que se pueda enfriar, ¿sí? Ahora, la ventaja que tenemos en el uso de moldes permanentes es que podemos crear canales por donde estemos inyectando algún líquido refrigerante para poder acelerar el método de enfriamiento, el tiempo de enfriamiento, ¿sí? Al igual que en un sistema de refrigeración de un automóvil, es decir, el sistema de enfriamiento del motor del automóvil también tiene canales por los cuales se hace fluir un líquido anticongelante, ¿sí? Que es el que va a realizar la tarea de intercambio de calor que emana del motor, se lo va a transmitir a este fluido y ese fluido va a pasar a través de un radiador el aire que ingresa del exterior al contacto con ese radiador que tiene este fluido refrigerante. El fluido refrigerante, como está muy caliente, le va a otorgar el calor al aire que está ingresando del exterior. Entonces ahí se da la transferencia de calor. Este fluido refrigerante se enfría, vuelve a entrar por canales del motor, se vuelve a calentar y así sucesivamente. Así es como se enfría un automóvil. Bueno, en este caso es algo similar, ¿sí? Entonces, el método de sujeción es por medios mecánicos, sea un pistón, sean abrazaderas, sean elementos roscados como tornillos y tuercas, en fin, hay muchos métodos de sujeción para que estos no se separen. Cuando se inyecta o cuando se coloca el material fundido dentro, va a tratar de empujar, como es una fuerza, a final de cuentas, es una masa que lleva cierta aceleración, lleva una fuerza y va a tratar de empujar hacia los lados, hacia el exterior, el molde. Y si no está bien sujeto, puede abrir una hendidura por donde se puede estar escurriendo el material, ¿sí? Para que no exista un gradiente de temperatura muy, muy importante entre el molde y el material fundido, se precalienta entre 150 y 200 grados centígrados. Como les decía, se puede enfriar con agua o algún otro líquido refrigerante y se utiliza para la producción de aluminio, magnesio, lesiones de cobre, hierro gris y muchos otros, que es parte de su investigación de la tarea que tienen encomendada para la unidad 2, que se las voy a escribir ya porque les dije que se las iba a mandar por Classroom para que la puedan enviar. Muy bien. Ahora, las ventajas de este tipo de moldes es que nos da un acabado superficial muy liso, muy terso, un muy buen acabado superficial. Las tolerancias dimensionales tienden a ser cerradas, sobre todo cuando se trata de rugosidad, ¿sí? Si hablamos de moldes, si yo no quiero que mi material tenga una gran dilatación que me pueda alterar las dimensiones al final, después de todo el proceso de fundición, ¿sí? Vamos a tratar de utilizar el material del molde de un metal refractario con el punto de fusión más alto, para que no exista una gran dilatación térmica en ese material del molde. Si no se dilata, si no se expande, pues no me va a alterar mucho las dimensiones del molde. Por lo tanto, mi pieza va a ser lo más exacta posible, ¿sí? Muy bien. El sistema de enfriamiento me ayuda, me permite aumentar mi capacidad de producción. ¿Por qué? Porque si antes el metal se enfría en 2 horas o en 1 hora y media o en 1 hora, con un líquido que esté fluyendo a través de él, me va a enfriar más rápido. La ventaja de los metales es que son materiales conductores tanto eléctricos como térmicos. Aquí no me importa la parte eléctrica, me importa la parte térmica, ¿sí? Si es un material que conduce el calor, vamos a disipar muy rápido ese calor contenido dentro por el metal fundido.
por lo tanto se enfría más rápido que un molde cerámico, ¿sí? Mucho más rápido. Por ejemplo, prenden ustedes la estufa para calentar una tortilla, ¿sí? Se calienta la tortilla, apagan la estufa, se comen su plato, su platillo, la comida que prepararon, se les sacaron las tortillas, que calentaron nada más 2 o 3 tortillas. Cuando lleguen al comal, lo más probable es que ya esté frío. Y van a tener que volver a prenderle para volver a colocar otras tortillas y calentarlas. ¿Por qué? Porque el material del comal es un metal y se enfría muy rápido. Conduce el calor ¿a qué? Al aire. Y por eso se enfría de manera muy rápida. Bueno, entonces, si yo estoy utilizando un molde que se enfría rápidamente, yo puedo producir más piezas. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa, esta es una parte un poquito más compleja en cuanto a las propiedades mecánicas, porque dice que son buenas y uniformes propiedades mecánicas. Vamos a ver si entendieron un poco lo que es en propiedad de los materiales, cómo se comportan los metales. Un metal, para que tenga buenas propiedades mecánicas, necesitamos que, recuerden que los materiales metálicos son materiales cristalinos. No porque tengan transparencia, no tienen transparencia los metales. Cristalino se refiere a que tiene un ordenamiento su estructura interna. Está acomodada siguiendo un mismo patrón que se extiende a lo largo de X porcentaje de la estructura del material. Bueno, si su estructura suele ser organizada, entonces es un material cristalino. Pero para que tenga buenas propiedades, yo necesito que las zonas de cristalinidad en realidad sean zonas pequeñas, formando granos pequeños. Recordarán el concepto de grano. Grano es una zona donde tenemos cierto patrón de acomodo de la estructura, ¿sí? Si tenemos granos grandes, vamos a tener en su conjunto muchas, o más bien pocas zonas de cristalinidad, pero de tamaño grande. Sería como crear una banqueta, no con grava, ¿sí? Ya ven que el concreto se forma con cemento, arena, grava y agua, ¿sí? Imagínense que no utilizan grava, es decir, piedra triturada, utilizan piedra bola. Las bolas, las piedras de tamaño grande, eso utilizan para su banqueta, o para una rampa o para una carretera, por ejemplo, que también se pueden hacer de concreto. Cuando estén circulando camiones o vehículos con gran peso, donde va a fallar es en esas zonas donde están las piedras, porque son puntos de concentración de esfuerzo. Entonces, mecánicamente, aunque tenga muy buena resistencia, como son zonas muy grandes, ahí es donde se concentra y suele fallar más fácilmente. Para que no tengamos ese problema, trituramos la piedra, formando la grava, se distribuye de manera uniforme, por eso tenemos una mezcladora para que la grava no esté concentrada en una zona, sino que esté muy bien distribuida de manera uniforme. Eso nos daría como resultado excelentes propiedades del concreto, pues en materiales metálicos es la misma cuestión. Si tenemos grandes zonas de cristalinidad, no va a ser muy bueno, aunque sea una zona muy grande con un patrón que me dé buenas propiedades. Yo lo que necesito es reducir los granos y distribuirlos muy bien a lo largo de todo el material, ¿sí? Para tener este buen comportamiento mecánico. Muy bien. El proceso no es económico cuando se trata de un número de producción pequeño, una baja producción. ¿Por qué? Porque los moldes cuestan muchísimo dinero. Producirlos, crearlos, fabricarlos cuesta mucho dinero. Principalmente porque se hacen con métodos de maquinado convencional, fresas, por ejemplo. Entonces te va a costar mucho tu molde para el bajo precio de la pieza que vas a producir, generalmente. Vamos ahora sí, este es el proceso general. Ahora vamos con las diversas diferencias o mejoras en el proceso que hacen pues muchas variantes del mismo, de la fundición de molde permanente. Tenemos la primera, fundición de vacío. En el anterior podíamos simplemente vertir el material por gravedad
para que caiga en el orificio y llene todos los espacios. En este caso no. Este sería el proceso que se utilizó para el primer video, donde toda la planta está automatizada, ¿sí? Tenemos nuestro depósito, donde se encuentra el metal fundido. En este caso hablamos de un horno, ¿sí? Cuando en nuestro horno, el material que se está fundiendo en el horno está en contacto con el aire, se le conoce como proceso CLA. Sin embargo, como vamos a generar un vacío, también podemos crear ese vacío en el horno para que no exista contacto del material fundido en ningún momento con el aire, ¿sí? Que eso hubiera sido muy bueno en el video que vimos. Si fuese así el caso, el horno podría estar al vacío, no estaría en contacto. Aunque hubiera un espacio aquí libre, no significa que sea aire lo que esté aquí. Simplemente no sería nada, un espacio nada más. Entonces, en ese caso se le conoce como proceso CLV, donde la V se refiere a vacío, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es sumergir una parte de ese molde mediante un vacío o una presión negativa. Vamos a provocar el movimiento ascendente del metal fundido para que llene todas las cavidades de este molde. Este vacío se tiene que mantener hasta que el metal se enfríe lo suficiente para que vuelva al estado sólido, es decir, para que se solidifique de nuevo. No requiere de que la bomba en sí esté funcionando todo el tiempo. Yo creo que todo el mundo hemos jugado con un popote y un vaso con agua o alguna otra bebida en la que generamos una succión con el popote, con la boca. Simplemente chupamos a través de ese popote y luego tapamos un extremo con el dedo. El líquido que se encuentra adentro ya no cae, ¿sí? Porque estamos manteniendo un vacío, pero no significa que yo estoy succionando constantemente para que el líquido se encuentre en ese lugar. No, simplemente sellamos el extremo y el líquido que ya está dentro del popote se va a mantener en su lugar. Lo mismo puede suceder en estos casos, ¿sí? Así que no necesariamente está en funcionamiento la bomba todo el tiempo. Muy bien. El costo es similar al proceso de arena en verde, por lo tanto es competitivo, ¿sí? En costos, lo que significa que pudiéramos utilizar este proceso en nuestras plantas. Si es que no lo utilizan y alguna vez ustedes van a una planta que utilice el proceso tradicional con arena en verde, pues ya pueden proponer una mejora en los procesos mediante con moldes permanentes, siempre y cuando los materiales que se van a producir concuerden con este proceso. Siguiente, la fundición hueca. La fundición hueca se le llama así porque vamos a obtener como resultado de la fundición una pieza con un espacio vacío en el interior, ¿sí? Es decir, un hueco. Ahora, el molde que se utiliza no es un molde cerrado. En realidad vamos a utilizar un molde abierto. Recordarán que el molde abierto tiene una forma muy básica generalmente. Tiene un gran orificio de entrada. No hay un sistema de paso, no hay nada de esos elementos que se encuentran en un molde cerrado normalmente. Entonces, esto es para la fabricación de piezas de geometría relativamente sencilla que no requieren de una gran resistencia, ¿sí? Entonces, se utiliza para objetos ornamentales, objetos decorativos, juguetes, en fin, otros tipos de piezas con geometría sencilla. El molde estaría al revés de como vemos en esta pieza. El proceso es el siguiente. Tienen su molde abierto, tienen su horno, calientan el material, lo funden, lo pasan a un crisol. El crisol, que es la taza que permite el movimiento del metal fundido hasta el molde, vierten sobre este molde abierto el material, llenan el molde, ¿sí? Y le van a dar un tiempo para que el material se enfríe y se solidifique. ¿Por dónde va a comenzar a solidificarse? No se va a solidificar en el centro, se va a solidificar en los extremos. ¿Por qué? Porque el metal del metal del molde está a una menor temperatura. Entonces, en estos casos tampoco va a haber un precalentamiento. No queremos un precalentamiento, ¿sí? Sería un proceso adicional que no sirve para nada.
Entonces, esas paredes del molde van a enfriar al material que está en contacto con esa pared. Por lo tanto, va a comenzar a solidificarse. En este caso dice que en 5 segundos y tomaría esta costra pequeña, ¿sí? Un material muy delgado. Si nos esperamos 55 segundos más, vamos a ver que el material comienza a solidificarse en mayor medida, por lo tanto, el espesor ahora es mayor. Nos esperamos 60 segundos más y vemos que aumenta más el espesor, otros 4 minutos más, y ya queda un hueco muy pequeño en el interior, ¿sí? Entonces, si lo que yo requiero nada más es una pieza delgada porque es para una carrocería de un carrito, pues no necesito esperarme 6 minutos. Con 5 segundos, 10 segundos es suficiente, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve. Una vez que ya llegó el tiempo que necesito para el espesor que necesito, simplemente volteo el molde para que el material sobrante, lo que ocupa el resto de este espacio, caiga nuevamente en el crisol y se puede utilizar ese material en otro molde, ¿sí? Así de sencillo. El material fundido se vierte en el crisol, del crisol al molde, se espera un ratito, se crea esta capa y voltean el molde para vaciar el resto del metal fundido. Así de sencillo. Por eso se llama fundición hueca. Fundición a presión. También se le conoce como fundición de baja presión o de vaciado, no vacío, de vaciado a presión. Esta presión no la genera en sí un elemento mecánico, la genera un gas. Entonces vamos a hacer fluir un gas para que empuje el material, llene todos los espacios libres de esa cavidad del molde, y a la vez ese gas nos permite compactar la estructura del material metálico. Vamos a unir un poquito más los átomos de ese metal. Por lo tanto, tendría una ligera mejora en las propiedades mecánicas resultantes en ese material de la fundición, ¿sí? Si nosotros simplemente vaciamos el material en este molde, la compactación va a ser gracias a la gravedad, la presión que genera la gravedad sobre ese material. En cambio, si yo le agrego presión de un gas, yo aumento esa presión, yo puedo reducir el volumen de ese material muy poquito, lo que significaría que aumenta las propiedades mecánicas porque estoy juntando más los átomos. Esta presión del gas, como es una presión positiva, sí se tiene que mantener hasta la solidificación, porque si yo dejo de ejercer presión, obviamente va a volver a separarse, ¿sí? Aunque también podría generar esta presión mediante un vacío. Son fundiciones de alta calidad por dos cuestiones, porque estamos compactando un poquito la estructura del material, lo que nos da una mayor calidad en función de las propiedades mecánicas, y dos, porque como es un material metálico o grafito, el del molde suelen tener superficies lisas, entonces eso también se considera como buena calidad por la cuestión del acabado superficial. Materiales del molde, grafito o cualquier metal con un elevado punto de fusión, y se pueden producir mediante este proceso ruedas de ferrocarril. Esto está muy interesante, la fundición a presión en matriz. Hablamos de que se puede generar presión por un gas o mediante algún otro elemento mecánico, como puede ser un émbolo, un pistón, ¿sí? Algo así como el proceso de cómo agregas un medicamento a tu cuerpo sin tomarlo, sin respirarlo, puede ser por una inyección, ¿sí? Entonces, una jeringa está conformada por un cilindro donde se coloca el medicamento, ¿sí? Está compuesto por una aguja, ¿sí? Que es un tubo que tiene una cuña en el extremo, es decir, tiene un desgaste o tiene un corte, ¿sí? En diagonal para que ese filo pueda ingresar fácilmente en la piel, pero en el interior hay un orificio de esa aguja que permite el traslado del medicamento a través de él. Y también tiene un émbolo, que es la pieza que va a empujar el líquido para que ingrese en el cuerpo. En este caso es muy similar. Vamos a tener un émbolo que va a empujar,
va a inyectar el material metálico hasta un molde. ¿Sí? Bueno, pues hay dos variantes en este proceso de fundición a presión en matriz, dependiendo de la temperatura que tengamos como resultado en el material fundido. Y tenemos la cámara fría y la cámara caliente. Por lo tanto, tenemos la fundición a presión en cámara fría y la fundición a presión en matriz de cámara caliente. Les muestro primero el de cámara caliente. ¿Por qué se le llama cámara caliente? Porque en el sistema está acoplado directamente un horno. ¿Sí? Aquí está el horno. Este horno funde todo el material que se coloque en esta parte. Entonces el material pasa a estado líquido. Aquí tenemos nuestro pistón, nuestro émbolo. Tenemos una compuerta. Cuando el pistón sube, esta compuerta queda libre. Entonces el material ingresa a esta cámara de aquí. Entonces el pistón lo que va a hacer es va a bajar y va a empujar el material hasta que pase por este conducto y llene este molde. Cuando se llena por completo, se sella el molde, se retira para que se pueda enfriar y se coloca un nuevo molde. Entonces sube nuevamente este pistón, este émbolo, se libera otra vez este espacio, ingresa más material, baja el pistón, inyecta en un nuevo molde, se llena, se sella, se coloca un nuevo molde y así sucesivamente. Entonces, aquí conforme vaya bajando el nivel del material fundido, se coloca más lingotes o más lo que sea que quieran fundir para que el nivel siempre esté en cierto valor, ¿sí? Con cierta altura. Entonces, este proceso es eficiente en cuanto a que no hay un enfriamiento del material fundido, puesto que aquí está el horno, pasa inmediatamente a este canal y llena el molde. ¿Sí? Fíjense la presión que se requiere para poder inyectar el material, entre 15 y 35 megapascales. Y esta es la fundición a presión en matriz de cámara fría. Para empezar, requiere de mayor presión. Decíamos ahorita que entre 15 y 35 megapascales, acá el límite inferior es 20 y el límite superior está entre 70 en lo normal, pero en casos extremos puede subir hasta 150 megapascales. 70 es el doble de la presión que requieren en cámara caliente. Y 150 es 4 veces, más de 4 veces la presión límite en el de cámara caliente. ¿Por qué se requiere más presión? Bueno, aquí ese es el sistema. Se genera aquí un aumento en esta zona de aquí para que vean qué es lo que sucede, que es esto, es esta parte. Aquí tenemos una compuerta por donde va a ingresar el material fundido, pero no viene de un horno. Esto de aquí es un crisol. Es como ya que traslada el material fundido del horno hasta el molde. Entonces, el material va a comenzar a enfriarse, inmediatamente abandone el horno. Por lo tanto, desde que se pasa al crisol, ya se pierde energía, ya se pierde calor, ¿sí? Durante todo el traslado se pierde más calor y en el vertido, cuando toque esta parte de aquí, porque esto no es el molde, esto es solamente la cámara donde está dentro el émbolo, el pistón, que va a empujar el material hasta el molde, que lo va a inyectar. Entonces entra en contacto con esta zona, se enfría aún más y todo el trayecto se va enfriando hasta que ingresa al molde. Por eso es que en todo ese trayecto, conforme se vaya enfriando cada vez más, va a ir aumentando la viscosidad del material, por lo tanto va a fluir con mayor dificultad, se va a mover con mayor dificultad, lo que significa que requieren de más presión para poder mover ese material. Ahora, un elemento importante en este proceso de fundición son las matrices. Las matrices no es más que un sinónimo de molde. Cuando hablamos de matriz, estamos hablando de un molde. Son las 5:15. ¿Les parece si les doy 5 minutitos para poder retomar esta parte de las matrices?